Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la cuarta edición del ciclo Los Clásicos en el Museo. Y esta tarde nos va a acompañar Alicia Balmaña Ochaíta con una conferencia sobre el derecho romano como parte de la vida cotidiana. El currículum de Alicia es extensísimo. Yo trataba de hacer aquí un resumen con lo que más me ha llamado la atención. Pero bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, y en la actualidad es profesora titular de Derecho Romano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. De la gran consideración que tiene su figura en todo el mundo de la investigación sobre el derecho, son una prueba su pertenencia a varios comités científicos, como el de la revista Via Inveniendi et Judicandi, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y su labor como revisora de numerosas revistas científicas. También pertenece a numerosos comités científicos, participa en numerosos congresos, no solo como ponente, sino como organizadora, y me ha llamado mucho la atención por el tema el comisariado de exposiciones, ¿no?, con esas mujeres romanas a través del arte del cómic. Muy interesante. Y hilando un poco con este interés por las mujeres, ¿no?, en este caso la exposición era sobre el arte del cómic, se manifiesta también en su compromiso con la igualdad de género, ¿no?, que se manifiesta en la participación en comisiones de igualdad, como la de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en la Comisión Mujer y Ciencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Y además es secretaria de la Asociación de Juristas para el Estudio de la Mujer desde la Antigüedad al tiempo presente. Muchísimas publicaciones, muchas de ellas también dedicadas al tema de la mujer en el mundo antiguo, y un poco, pues por juntarlo todo, pues ese premio a la excelencia, ¿no?, que os dieron, es un poco el compendio de esa labor docente, investigadora, de compromiso social, pues por un premio a la innovación docente concedido por la Universidad de Almería por un proyecto sobre mujer y ciudadanía. No me extiendo más y le doy la palabra a Alicia. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias por volver a esta casa. Gracias al profesor Emilio del Río, también por su invitación a estar hoy aquí. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por dedicar parte de su tiempo a venir esta calurosa tarde a escuchar algo que puede parecer tan lejano en un primer momento como el derecho romano, y que, sin embargo, ni fue lejano para los romanos, ni, como veremos, es lejano para nosotros. ¿Por qué? Pues porque, sin duda, forma parte de la vida cotidiana. Si hablamos de derecho romano, estamos hablando de algo tan sencillo como de la experiencia jurídica del pueblo romano, es decir, cómo lo que nosotros denominamos pueblo romano articularon un sistema jurídico para regular sus relaciones. Ese pueblo romano, del que hablamos muchas veces con carácter general, no es una foto fija, no puede ser nunca una foto fija. Si nosotros pensamos en el pueblo romano, tenemos que pensar en un marco temporal que abarca casi 13 siglos de existencia, desde la fundación de la ciudad. Y ahí he puesto pues una imagen de una publicación inglesa de principio de siglo pasado, en el que vemos a Remo intentando saltar, ¿no?, porque no se sabe si saltar la zanja cuando estaba discutiendo con su hermano cómo se fundaba la ciudad o no. Pues desde el 753 a.C., que es la fecha en la que tradicionalmente se sitúa la fundación de la ciudad, hasta en el derecho romano, hasta el 565 después de Cristo. ¿Por qué insisto en el derecho romano? Porque ya sabéis probablemente todos que en el 476 se produce ese corte, esa cesura entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, pero realmente desde el punto de vista del derecho, de las características del derecho, podemos llegar hasta el 565, que es la fecha en la que muere el emperador Justiniano. En esa fecha ya sí se cierra el ciclo de producción del derecho romano. En consecuencia, a partir de ese momento solo podremos hablar de recepción.
no hace falta pensar demasiado para saber que esta época arcaica, ¿no?, desde la fundación de la ciudad, el derecho existente pues era diferente al de Cicerón, que es la segunda fotografía, que estamos hablando del siglo I antes de Cristo, la época ya del Principado, que funda Augusto, la época postclásica, desde el punto de vista del derecho. Por ejemplo, he traído aquí una imagen del emperador atribuida al emperador Valentiniano I, o ya, por supuesto, ya se ve en la foto muy claramente, época bizantina, emperador Justiniano. Si esto es desde el punto de vista del pueblo romano de esos 13 siglos, es que territorialmente era un territorio vastísimo que recibía también influencias muy diferentes. En consecuencia, no es lo mismo el romano de la península itálica, una vez que ya toda la península itálica se ha concedido ese ius romanum, que un hispano, aunque posteriormente fuera conquistado, y a algunos de ellos se les atribuía primero el ius latium y algunos también podían tener el ius romanum, o a las provincias que están situadas en Oriente, que tuvieron, o en las cuales permanecieron quizá de una manera más clara, la influencia de los pueblos precedentes. Territorialmente, el distinto territorio también, desde luego, va a influir, y va a influir en el derecho, si bien el derecho es siempre un elemento unificador. El derecho siempre lo vamos a ver como tiene esa capacidad para unificar distintos territorios y para unificar distintas poblaciones. Esta es la idea a la que me refería antes. No estamos hablando de una foto fija, son casi 13 siglos, y si os fijáis en esta línea que he dibujado, aquí lo que nos encontramos es con una primera etapa de arranque de la producción del derecho romano, va perfeccionándose poco a poco, es lo que denominamos etapa preclásica, pero estamos todavía en época republicana, 367 a.C. al 27 a.C., etapa clásica, que recibe ese calificativo porque es la época de esplendor del derecho, es la época de perfeccionamiento del derecho, y a partir de ese momento, como pasa en tantas civilizaciones y en tantas actividades humanas, un periodo de decadencia, lo que llamamos etapa posclásica, caída del Imperio de Occidente, 476 después de Cristo, y una ligera remontada con la época justinianea. ¿Por qué una ligera remontada? Porque el emperador Justiniano lo que se plantea, entre otras cosas, es la reconquista de todo el territorio, y vuelve a reconquistar parte del territorio perdido en Occidente. De hecho, Cartagena, por ejemplo, se vuelve a conquistar en época justinianea y pretende, repito, la reconquista de todo el imperio territorial, desde el punto de vista territorial, y también la construcción de una grandísima obra jurídica que recogiera todo el saber desde el punto de vista del derecho existente hasta el momento. Y con esta gran obra de Justiniano, gracias a esta gran obra de Justiniano, es lo que me permite a mí, entre otras cosas, estar hablando de derecho romano, porque fue una grandísima recopilación que ha llegado con distintos avatares, con los vaivenes propios de la historia, pero que ha llegado hasta nosotros, y por eso somos capaces de conocer y, a partir del siglo XI, el siglo XII, incorporar el derecho romano como un derecho propio. Bueno, pues si esta es, muy a grandes rasgos, la historia del derecho romano, muy a grandísimos rasgos, vamos a ver ahora cómo estuvo presente en la vida cotidiana de los romanos, en la vida cotidiana de ese pueblo romano. Y lo podemos ver presentes, yo lo voy a traer aquí desde dos perspectivas, porque no hay nada más cotidiano que lo que refleja en muchas ocasiones la literatura. La literatura nos habla de la vida normal de las personas, y vamos a ver bastantes textos de autores clásicos, de autores que podemos decir de la literatura latina o de la literatura grecolatina, que nos van a informar de cómo era el derecho romano. Y luego vamos a ver también textos de derecho romano, y vamos a ver cómo en realidad es que
ambos textos, los literarios y los jurídicos, los eminentemente jurídicos, pues es que formaban parte de la vida de los ciudadanos, como el derecho actual forma parte de nuestra vida cotidiana. Quizá, no lo sé, muchos de los presentes no tengáis conocimientos jurídicos, a lo mejor algunos sí, pero es que el derecho forma parte de nuestras vidas desde que nos levantamos hasta casi que nos acostamos. Es que para venir aquí, pues habréis cogido transporte público, y eso significa la compra de un billete que os da derecho a un transporte y que además os cubre en caso de accidente, porque hay un seguro. Es que desde que nacemos estamos en el mundo del derecho y el derecho nos rodea, es que el derecho regula nuestras vidas, casi sin darnos cuenta. Un ejemplo de estos textos jurídicos y literarios es lo que conocemos con el nombre de la Ley de las 12 Tablas. Es la primera norma legal escrita que se conoce en Roma. Es del siglo V a.C. Y es una norma que no ha llegado hasta nosotros, pero la hemos podido reconstruir con la base de textos literarios y textos jurídicos. Fijaos aquí, el primero, ese cic de leg, es Cicerón de legibus, es Cicerón sobre las leyes, y nos dice que sea matado nada más nacer el niño espantosamente monstruoso, según disponen las 12 tablas. Es un autor romano, lo calificaríamos como, aunque desde luego su trayectoria fue también de jurista, pero podemos entenderlo como una obra literaria. Y sin embargo, como tiene esa referencia a la Ley de las 12 Tablas, a mí me permite saber que en el 450 a.C., Ley de las 12 Tablas, se entendía que los llamados partos monstruosos podían terminar con la muerte del recién nacido. El siguiente, por ejemplo, es ya un texto jurídico. Este Ulp es un jurista de la época clásica, el jurista ulpiano, y dice, si el padre de familia ha vendido 3 veces al hijo, sea el hijo libre de la potestad paterna. ¿Ante qué institución estamos aquí? Ante la regulación de la emancipación. Los padres vendían a los hijos, no caían exactamente en esclavitud, los volvían a recuperar y al final se hacía una triple venta, en algunas ocasiones más formal que sustancial, lo que se buscaba precisamente era la emancipación, y al cabo de la triple venta el hijo dejaba de pertenecer a esa familia con la que estaba ligado. ¿De acuerdo? Esto para que veáis cómo tanto desde las obras literarias como desde el derecho nos vamos a encontrar con instituciones jurídicas. He dicho que desde que nacemos estamos rodeados por el derecho. El derecho forma parte de nuestras vidas. En derecho romano también. Sigo por la línea esta del texto de Cicerón. ¿Qué requisitos se exigían en el derecho romano para que un recién nacido fuera considerado persona? Persona desde el punto de vista del derecho, es decir, sujeto de derechos y obligaciones. En primer lugar, que quedara completamente separado del claustro materno, es decir, que se produjera efectivamente la separación del recién nacido y de la madre. En segundo lugar, nacer vivo. ¿Y qué era esto de nacer vivo? Bueno, pues que de algún modo ese recién nacido demostrara que era un ser con vida. Podía ser el llanto, podía ser movimientos. ¿Por qué? Porque así como ahora en nuestro derecho actual se produce un periodo, unas horas, ¿no? De decir, bueno, si permanece vivo durante las siguientes X horas, entendemos que tiene la condición de persona. En derecho romano no. En derecho romano era simplemente que mostrara signos de estar vivo. Y tener forma humana. Lo de tener forma humana es lo que hemos visto antes, es este texto de que no fuera un parto monstruoso, porque efectivamente los partos monstruosos daban lugar de hecho a la muerte del recién nacido. Fijaos en este texto de Dionisio de Halicarnaso, un autor también de origen griego. Dice, Rómulo se está remontando al origen de Roma. Rómulo obligó a criar a todos los hijos varones nacidos y a las primogénitas de las hijas,
y prohibió matar a cualquier hijo menor de 3 años, salvo aquellos que hubieran nacido con deformaciones o fueran monstruosos. Y a continuación dice, no prohibió a los padres la exposición de los hijos, estableciendo que primero los exhibiera a 5 vecinos cercanos y ellos lo aprobaran. Y contra los que vulneraran estas normas se establece un castigo. Era la confiscación de la mitad de los bienes, no es de los castigos más graves. Es decir, es una norma, como tantas hay hoy en día, a la cual se le adosa una sanción en caso de incumplimiento. Fijaos, no se permite la muerte del primogénito, las primogénitas, se tiene que criar a todos los varones, salvo los monstruosos. Pero ojo, no se les puede matar, pero se les puede exponer, que ahora veremos qué es esto de la exposición. Estas normas que nos parecen muy duras porque lo eran, se van dulcificando, sin embargo, en el mundo del derecho. Y aquí, fijaos, os he traído este fresco que se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles, que representa un mito, una escena entre Cimón y Pero. Cimón era un hombre condenado a morir en prisión por inanición, no iba a poder, estaba castigado a no comer. Y su hija, Pero, le visitaba todos los días. Y lo cuenta Valerio Máximo, si no recuerdo mal, en sus dichos y hechos memorables, que ella queda embarazada a propósito para poder ir a amamantar a su padre y que así el padre pudiera sobrevivir. Es una historia que la literatura latina recoge, pero que nos habla de cómo ha cambiado también la perspectiva desde el punto de vista social y del derecho en relación a esas relaciones paternofiliales. Fijaos, aquí Cicerón, en su obra de Ofici sobre los deberes, dice: ¿qué hay que hacer si un padre se dedica a desvalijar templos y a hacer butrones en el tesoro público? Es decir, un padre ladrón. Dice, ¿deberá denunciarlo su hijo a los jueces? Y entonces dice, eso sería un sacrilegio. Antes bien debe defender a su padre si lo acusan, deberes paternofiliales. Y dice, pero entonces, ¿la patria no está por encima de todos esos deberes? Y contesta, claro que sí, pero a la patria misma le conviene tener hijos piadosos con sus padres. Esto desde el punto de vista de la literatura. ¿Qué dice el derecho? El derecho ya, esto es un jurista, el jurista ulpiano, dice, hay un deber de prestar alimentos, como sucede en nuestros días. Se tiene que prestar alimentos, dice, si un juez hubiera sentenciado que hay que dar alimentos a un niño o a un adulto, diremos que, ojo, debe investigarse sobre la verdad de si es hijo suyo o no, porque el juicio de alimentos no prejuzga la verdad, pero hay que dar alimentos si se confirma que es el hijo. Y esta es una idea también que recorre todo el derecho romano a lo largo de los tiempos. Es decir, hay que establecer la filiación, si un hijo es legítimo o no es legítimo. Fijaos este texto literario de Aulogelio. Una mujer de costumbres buenas y honestas, de una castidad indiscutible, había dado a luz en el 11º mes después de la muerte del marido, lo que le había causado dificultades a causa de la amplitud del plazo, en la idea de que la mujer había concebido una vez muerto el marido. ¿Por qué? Porque los autores de la ley de las 12 tablas, los decémviros, habían escrito que un ser humano viene al mundo dentro de los 10 meses y no en el 11º. El problema jurídico se plantea en un texto literario. El problema jurídico es qué pasa si una mujer que está embarazada, su marido ha muerto y el niño no nace dentro de los 10 primeros meses, sino en el 11º. ¿Es hijo del marido premuerto o no es hijo del marido premuerto? Bueno, la solución es que se entendió que era hijo, que aunque se hubiera establecido los 10 meses, sin embargo, era posible establecer la filiación. Es muy importante. Fijaos hasta qué punto que tenemos este otro texto. Es el caso también de un marido premuerto, de un marido muerto antes del nacimiento del hijo. Si muerto el marido,
la mujer dijere que está embarazada, cuide de hacérselo saber 2 veces al mes a aquellos a quienes le interesase la cosa. ¿A quiénes le interesa la cosa? A otros herederos. Claro, a otros herederos. Si nace el hijo póstumo, pues a lo mejor resulta que los hermanos del marido no heredan, por ejemplo, u otros hijos, ¿no? Entonces, se lo tiene que hacer saber a aquellos a los que le interese la cosa, para que envíe, si quisieran, a alguien para inspeccionar el vientre de la mujer. Y a partir de aquí aparece una regulación tremendamente detallada de cómo se tiene que producir esta inspección del vientre. ¿Qué se está intentando evitar? Un parto supuesto, es decir, que la mujer coloque un hijo que realmente no es del marido y que lo coloque como si fuera el hijo verdadero. Pero al mismo tiempo es muy cuidadoso con el embarazo de la mujer y dice: envíese solamente 5 mujeres libres, no valían esclavas, inspecciónelo estas todas al mismo tiempo, con tal de que ninguna de ellas toque el vientre contra la voluntad de la mujer. Es decir, fijaos, el carácter que tiene este texto. Se cuida a los herederos existentes en ese momento, pero también se cuida a la mujer y al heredero que puede venir. Y a partir de aquí, la mujer que dé a luz en una casa muy honesta, 30 días que antes de parir hágalo saber a quien les interesa, que envíe custodios, es decir, una regulación absoluta y totalmente detallada. Esto nos puede parecer extraño, pero esto era vida cotidiana en los romanos. Seguimos con ese derecho aplicable casi al momento del nacimiento. Fijaos, dice, ¿qué pasa si el marido ha estado ausente, por ejemplo, 10 años? Es un texto de juristas. Y al volver hubiera encontrado en su casa un niño de 1 año, y entonces a esto no hace falta ser jurista para llegar a esta solución, ¿no? Pero dice, estimamos procedente el parecer de otro jurista, Juliano, que dice que no debe ser reputado como hijo del marido. Dice, bueno, hasta aquí todos de acuerdo. Pero ahora viene lo siguiente. Dice Juliano, este jurista, que no ha de consentirse, en cambio, que aquel que vivió asiduamente con su mujer no quiera reconocer al hijo como si no fuera suyo. Es decir, si hay una unión de hecho, podríamos decir, tampoco puede aquel que convive habitualmente con la mujer decir que ese hijo no es suyo. Fijaos, normas que protegen a veces a uno, a veces a otro. Y luego ya continúa, dice, eso sí, que si el marido se sabe que no pudo yacer con la mujer durante algún tiempo por enfermedad o por otra causa, dice, o enfermedades que le impiden engendrar, dice, aunque naciera en su casa y aunque los vecinos crean que es del marido, si se sabe que el marido tenía alguna enfermedad, no se tenga por su hijo. ¿De acuerdo? Fijaros hasta qué punto y hasta qué límite, ¿no? Hasta qué detalle se busca la regulación en estos casos de la filiación. Hemos hablado antes de la posibilidad de exponer a los hijos. La columna lactaria era una columna que estaba cerca, si habéis estado en Roma, no existe actualmente, pero bastante cerca del Teatro de Marcelo, y es donde se exponía a aquellos hijos de los que no se quería hacer cargo una familia, por distintas razones. Los abandonaban mujeres, en ocasiones el propio padre. De hecho, el reconocer a un hijo como propio en el seno familiar se hacía justo después del parto, se dejaba al niño en el suelo, si el padre lo recogía, es que lo admitía como hijo. Bueno, pues esta exposición en realidad es un abandono como ha existido toda la vida, efectivamente, ¿no? Hablamos de hospicios, hablamos de inclusas, hablamos de orfanatos, orfelinatos. Bueno, pues la columna lactaria era una columna en la que estaban matronas que amamantaban a estos niños y que, a la que en muchas ocasiones acudían mujeres de la nobleza para coger un niño de estos. En una época en la que, nos dice Juvenal, muchas mujeres lo que no querían era exponerse a los riesgos del parto, mujeres de clase alta, exponerse a los riesgos del parto, o Juvenal era tremendamente misógino, decía también,
por no deteriorar sus cuerpos, ¿no? Porque sus cuerpos no sufrieran al final los embarazos o la lactancia. Y así en la sátira sexta dice este autor, ve la fortuna maliciosa de noche, sonriendo a niños abandonados, se está refiriendo a esta columna lactaria, los abriga y envuelve bien en su regazo, luego los alarga hasta mansiones encumbradas, está haciendo referencia a esto que os estoy diciendo, y sin que nadie lo sepa, para ella sola organiza un sainete. Los quiere, por ello se entromete y como a sus propios críos los saca adelante. Lo que está criticando es esta cada vez más frecuente práctica de las mujeres de la clase alta de ir a recoger niños porque ellas no querían tenerlos. Muy cerca de la columna lactaria tenemos el foro, en Roma estaba el foro Olitorio, que era el foro de las verduras, del comercio donde se vendían las verduras, las frutas. Ya nos alejamos del nacimiento. Ahora vamos a ver otro aspecto de la vida cotidiana de los romanos, que era salir de compras, ¿no? Como hacemos nosotros también de manera habitual. Y los problemas que en ocasiones podía aparecer si cogíamos cosas que no son nuestras y las convertíamos en cosas distintas. Dice, si produces vino, aceite o harina con mis uvas, mis aceitunas o mis espigas, se pregunta alguien al jurista Gallo, se pregunta de quién es el vino, el aceite o la harina. De lo mismo si haces un jarro con oro o plata de mi propiedad, o si fabricas una nave, un armario, una silla con mis tablas, o si haces un vestido con mi lana, o una mezcla con mi vino y mi miel, y continúa, ¿no? Y dice, aquí hay dos posiciones, hay dos soluciones según las escuelas de juristas. Unos piensan que el dueño del vino, del aceite o de la harina es el dueño de la materia, es decir, el dueño de las uvas, de las aceitunas o de las espigas. Otros, en cambio, creen que el dueño de la nueva especie es el que ha puesto el trabajo. Este es un modo de adquirir la propiedad, yo se lo explico a mis alumnos. Es un modo de adquirir la propiedad, se llama especificación. Alberto tiene ahí un lingote de oro, yo lo cojo y construyo unos anillos, fabrico unos anillos. ¿De quién son los anillos? ¿Son de Alberto, que es el dueño del lingote de oro, o son míos que yo he hecho el trabajo de hacer los anillos? Bueno, pues unos juristas entendían que uno, que sería Alberto, otros que yo. Habéis oído, esto del derecho es que es interpretable, ¿no? Bueno, pues ya vemos que también en Roma había cosas que no eran de sí o sí, no eran matemática pura. Bueno, este es un ejemplo, pero hay más. ¿Qué pasa si alguien escribe en un papel o un pergamino una obra literaria? Si llega Cervantes y escribe su primera parte del Quijote en unos papeles que no son suyos. ¿La obra literaria pertenece a Cervantes o pertenece al dueño de los papeles? Pues, ¿qué decían los juristas romanos? ¿Qué decía Gallo? Dice, lo que otro escribe en un papel o pergamino mío, aunque sea con letras de oro, fijaos, aunque sea el Quijote, es de mi propiedad, es de la propiedad del dueño del papel, porque las letras ceden al papel o al pergamino. Este es otro modo de adquirir la propiedad, se llama accesión. Ceden es acceder, ¿no? Es lo que se suele decir. Fijaos, aquí no se hablaba de, ni se conocía que era la propiedad intelectual. El valor de la obra literaria no se tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que era caro era el papel o el pergamino. Eso era el soporte, lo caro. Sin embargo, si es una pintura que se pinta en una tabla, dice, se sigue el principio contrario, pues se puede admitir que la tabla cede a la pintura. Es decir, en este caso, el dueño del cuadro es el que ha hecho la pintura, es el pintor. Son problemas de la vida cotidiana. Aquí decís, bueno, es que esto pasaba y pasa. Pasaba y pasa. Fijaos en el vino, el ejemplo del vino, del aceite o de la harina, estamos hablando de cosas que no podemos devolver a su estado anterior. Y entonces hay que dar una solución a ese caso. Y sigue pasando en la actualidad, sigue pasando sin duda alguna.
Eso pasa por coger lo que no es tuyo. Pero ¿qué pasa cuando lo que es nuestro a veces no lo atendemos? Y esto aquí, fijaos si es tan cotidiano como los adosados de hoy en día, ¿no? Dice el pretor era un magistrado que era el encargado de encauzar todos los juicios, ¿no? De instruir, diríamos hoy, todos los juicios. El texto tiene las complicaciones de los juristas. Esto es verdad que el lenguaje jurídico en muchas ocasiones es complejo, también en la actualidad, y desde luego también en el derecho romano. Fijaos la construcción de la frase, no tiene desperdicio. Prohíbo que no dejes con violencia que el demandante pueda pasar. Prohíbo que no dejes con violencia que el demandante pueda pasar. Es decir, permite que pase. ¿De acuerdo? Permite que pase. Esa es la traducción para que nos entendamos. Es un interdicto, es el interdicto de la bellota, se llama, de la recogida de la bellota, el interdicto de glande legenda, de recogida de la bellota. Entonces dice, tienes que dejar pasar al demandante para que pueda recoger y llevarse en días alternos la bellota que caiga de su campo en el tuyo. En el término bellota entran todos los frutos. Fijaos, porque el texto es muy curioso. Estamos hablando de dos fincas colindantes, de dos patios o de dos adosados. Están colindantes. Y el árbol de uno de esas fincas o de esos patios, sus ramas se extienden al patio de al lado. Y la bellota cae. Tiene un fruto y la bellota cae al patio de al lado. ¿Puede el dueño del patio donde está cayendo la bellota prohibir con violencia que el otro entre? No, al contrario, tiene que permitir. ¿Todos los días? No, un día sí y otro día no. Y si no son bellotas y es un albaricoquero, pues tiene que permitir porque dice, en el término bellota se entienden comprendidos todos los frutos. Así trabajaban los juristas romanos, así interpretaban. Porque claro, podría haber uno que, ateniéndose al tenor literal de la ley, dijera, es que es un manzano, no es una bellota, no es una encina. Y aquí el jurista aclara, dice, por bellota hay que entender cualquier fruto. El siguiente caso, también del pretor, también una decisión de este magistrado, que era el encargado de encauzar los juicios, nos habla de qué pasa con las ramas, con esas ramas que se extienden en el patio o en la finca vecina. Y dice, en este caso, aquí el obligado es el dueño del árbol que extiende sus ramas. Y dice, prohíbo que si dejas de podar las ramas, es decir, si tú no cortas las ramas de tu árbol hasta el mínimo de 15 pies, pie romano son unos 36 y pico, 37 centímetros, pues hacer el cálculo, cuál sería la altura. Que si no podas las ramas hasta ese mínimo, es decir, las ramas que bajen por debajo de esos 15 pies desde el suelo, te prohíbo que impidas que las pode el dueño de la finca que invade. Es decir, yo, dueño de la finca, que tengo que soportar las ramas de mi vecino que bajan por debajo de 5 pies, las puedo podar y además me puedo quedar con la leña. El artículo 592 del Código Civil recoge un caso muy parecido respecto de las ramas y de las raíces de los árboles. ¿Es algo cotidiano? Claro que es algo cotidiano. Anda, que los vecinos no dan guerra ni nada, ¿verdad? En muchas ocasiones. Es que hemos estado de negocios por Roma y hemos estado de negocios en el Foro Litorio, y nos hemos ido hasta una villa o hasta unos adosados, ¿no? Pero es que ahora estamos saliendo fuera de Roma, porque al final los viajes forman parte de nuestra vida cotidiana. Fijaos ahora si no se viaja ni nada, ¿no? Bueno, pues en Roma también se viajaba. Y en Roma también empiezan a ser o a formar parte de la vida cotidiana, al menos de algunos. Os traigo aquí un texto de Apuleyo, del Asno de Oro, que es una de las obras en la que se viaja, ¿no? Se está viajando, Apuleyo viajó también mucho, y fijaos el texto lo que dice. Es un comerciante, ¿no? Y dice, previamente debéis saber de dónde soy y quién soy. Me llamo Aristómenes, soy de Egio,
Enteraos también de cómo me gano la vida. Soy corredor de miel, queso y mercancías similares, servidas en las tabernas por todos los rincones de Tesalia, Etolia y Beocia. Enterado de que en Hipata, la ciudad más importante de Tesalia, se vendía a un precio muy arreglado un queso fresco de exquisito sabor, acudí rápidamente con intención de adquirir toda la partida. Pero, como suele ocurrir, me puse en ruta con mala sombra y la esperanza del negocio me ha salido fallida. La víspera, en efecto, Lupo, un comprador al por mayor, había adquirido toda la mercancía. Estamos hablando de un negocio absolutamente normal en Roma y absolutamente normal en la actualidad. Un comerciante está interesado y cuando llega al lugar donde va a hacer la compra resulta que otro comerciante se le ha adelantado. Pero a mí lo que me interesa de este texto es que veáis cómo la gente viajaba. Este es un comerciante que se está recorriendo ese mapa que hemos puesto del Imperio Romano, pues está recorriendo partes de ese imperio para realizar un negocio. Pero es que al derecho, en el momento en que una persona sale de su casa y comienza un viaje, el derecho también le interesa. ¿Y cómo le interesa? Pues le interesa por muchas maneras. ¿Os creéis que estamos en época ahora de declaración de la renta? ¿Os creéis que solo aquí es donde se pagan impuestos? En Roma también se pagaban impuestos. Fijaos, el portorium. El portorium era un impuesto para ese barco que vendría con mercancía, a lo mejor al puerto de Ostia, bueno, y tenían que pagar un impuesto para poder introducir esos productos. Os he traído aquí una fotografía, esta es la Puerta del Cambrón de Toledo, y dice, son libres de portazgo los vecinos de Toledo y de sus montes y de los lugares de la jurisdicción. Esta es una exención de impuestos. Esto es pues, evidentemente es de otra época, es el portazgo, pero el portazgo es un impuesto que también tiene el origen en el derecho romano y lo que al final es una exención de impuestos para los que sean de Toledo. Pero, ojo, todos los que sean de fuera y quieran entrar sus mercancías tienen que pagar. ¿Nos suena? ¿Nos suena? ¿A los aranceles? ¿Nos suena? Pues esto es. El portorium, el portazgo de época posterior, a partir de época medieval, o los aranceles actualmente. Y es que el viaje se concibe a veces como necesidad, comerciantes que tienen que viajar como oportunidad de negocio, pero también como ocio en Roma. Y hay emperadores que evidentemente eran emperadores, pero que se les recuerda como grandes viajeros. Y bueno, y las grandes obras de la literatura grecorromana, muchas de ellas empiezan con un grandísimo viaje, ¿verdad? Y ese viaje es un presupuesto para que intervenga el derecho romano. ¿Qué negocios? Muy rápidamente voy a ver negocios derivados del viaje. Este es un Thermopolium de Pompeya, como tantísimas hay, ¿verdad?, en Herculano y en Pompeya también. Bueno, pues transporte marítimo y terrestre. El transporte marítimo fue importantísimo en Roma, pero también el transporte terrestre, con todo lo que llevaba aparejado, de riesgos del viaje, piratas en el mar y bandoleros en las vías terrestres. En el momento en que yo me pongo en viaje, claro, ya ahora cogemos un avión y llegamos muy rápido, ¿no? Pero antes no, había que alojarse en una posada o en un albergue. En consecuencia, teníamos que realizar un contrato por el cual alguien me diera un contrato de hospedaje, por el cual me dejara alguien dormir. Y además, si yo iba con mis caballos, con mis monturas, pues necesitaba un sitio donde descansaran los caballos, donde se pudieran alimentar o donde los pudiéramos limpiar, ¿no? Esto se regula en el derecho romano. Algo tan habitual como el viaje aparece regulado. Aquí aparece de nuevo la figura del pretor, de este magistrado que encauzaba los juicios. Y lo que está diciendo en este texto, cuando dice daré juicio contra los marineros, los venteros y los dueños de establos, si no restituyeran lo que de cualquiera hubieran recibido para que esté a salvo, lo que nos está diciendo este texto es simple y llanamente que estos comerciantes, estos empresarios, los dueños de barcos, los navieros, marineros, los dueños de posadas,
los dueños de los hoteles y los dueños de los establos donde colocar las caballerizas, estaban obligados a restituir todo aquello que se introdujera en sus establecimientos. Y si no lo restituían, se les iba a pedir una indemnización. Daré acción contra ellos. ¿Por qué se llega a esta regulación jurídica? Nos lo explica el propio jurista, nos lo explica Ulpiano, y dice: es muy importante y de gran utilidad este dicto, dice, porque nos tenemos que fiar de estas personas. Yo soy un extraño y me alojo en un hotel que pertenece a otro extraño y me tengo que fiar de ese señor. Si dejo mi caballo en un establo, me tengo que fiar del dueño del establo. Y si me monto en un barco, me tengo que fiar del capitán de la nave. Dice, y además se dice, todos lo sabemos, que normalmente son empresarios que se conciertan con ladrones y que muy a menudo, con pinchados, acaban robando las pertenencias o las mercancías de todos estos viajeros. Esa es la razón. Y fijaos bien en esta frase, lo que de cualquiera hubieran recibido. ¿De acuerdo? Si a mí me roban en la posada, el posadero me va a tener que indemnizar. Si mi mercancía en el barco se pierde por cualquier circunstancia, el dueño del barco me va a tener que indemnizar. Y lo mismo el dueño del establo. ¿Por qué? Porque la obligación es devolver sanas y salvas las mercancías. Y van a responder de cualquier hurto, no del que hayan cometido ellos, sino de cualquier hurto. Es decir, si un cliente hurta a otro cliente, roba a otro cliente, va a responder. Si un extraño roba a un cliente, van a responder. Esta es la misma responsabilidad que existe actualmente. Si yo dejo un traje en una tintorería para que me lo limpien y se produce un daño o desaparece el traje, me tienen que indemnizar. ¿De acuerdo? Aunque no haya sido culpa directa del empresario. Esta es una norma que nos acerca terriblemente, tremendamente, al derecho de consumo actual. Es la misma responsabilidad. Decimos, es una responsabilidad objetiva. Y es una responsabilidad por el ejercicio del comercio, por estar ejerciendo una actividad comercial, por ser unos determinados empresarios. Bueno, esta es una imagen de esa caupona, que sería un albergue, de los viajes. Fijaos, es que además todo el mundo clásico está lleno de esa idea de los viajes, o de un establo, que es lo mismo que tenemos en la actualidad. Si hacemos un viaje por barco, si dejamos el coche en un parking, quizá alguno de vosotros lo hayáis dejado, o si nos alojamos en un hotel. Es la misma responsabilidad. Por eso en los hoteles o en los parkings habréis visto ese cartelito de no se hace responsable de las cosas introducidas. ¿Por qué? Porque quieren eludir esa responsabilidad. En Roma lo tenían claro, es una responsabilidad objetiva. ¿Se produce el daño? Indemnizas. ¿De acuerdo? Pero es que, ¿os acordáis de esto que os he dicho, hubieran recibido? La institución romana se llama receptum. Receptum es la expresión con la que nosotros ahora hablamos de recepción de un hotel, de recibidor, de recibido o de recibo. Es decir, en el momento en que yo entro en la recepción del hotel, estoy en realidad haciendo algo que los romanos ya tenían establecido con este receptum. Es lo mismo. Nuestro nombre, el nombre de recepción, podríamos haberlo llamado de otra manera. Vestíbulo, yo qué sé, entrada, check-in, decimos ahora, ¿no? Bueno, pues en esa recepción de los hoteles lo que está aludiendo es al receptum romano, a esta institución de la que os acabo de hablar. Y claro, como se viaja, ¿cómo no vamos a viajar al partido de fútbol que hoy se está celebrando en Alemania, ¿no? Que juega la selección española? Pues también viajaban para eventos deportivos o eventos lúdicos. Y también el derecho intervenía. He traído aquí un caso que, por desgracia, no ha desaparecido en nuestros días, que son estas peleas que se producen por equipos contrarios o por fans o por hooligans de equipos contrarios. Y es el caso de los habitantes de Nocera y los de Pompeya,
que hay unos juegos gladiatorios ahí en el anfiteatro de Pompeya, y se lían a palos las dos hinchadas, unos apoyando a unos gladiadores y otros apoyando a otros. Hasta tal punto fue que además dice, con la licencia propia de las ciudades pequeñas, vienen a decir, en las ciudades pequeñas son más brutos que en las ciudades grandes, empezaron primero a insultarse, ¿no? Primero a lanzarse denuestos, luego empiezan a tirarse piedras y al cabo toman las armas. El castigo es porque ya iban con ellas, ya iban con las armas, saliéndose con la mejor parte de la plebe de Pompeya, es decir, el equipo local. Esos son los que parece que salieron mejor parados, aunque les clausuraron el campo, es decir, el anfiteatro, por 10 años. De hecho, no llegaron, si no recuerdo mal por las fechas, creo que no llegaron a abrirlo porque entre medias fue la erupción del Vesubio. Pero fijaos, viajes y cómo el derecho interviene hasta en espectáculos deportivos. Y si esto sucede con el derecho romano, con la vida cotidiana de los romanos, ¿nosotros podemos rastrear en nuestra vida cotidiana rasgos de derecho romano? Pues sí, también podemos rastrear rasgos, porque pervivir es vivir, seguir viviendo a pesar del tiempo y las dificultades. Y si yo he dicho, la producción del derecho romano acaba en el 565 con la muerte de Justiniano, pues ya no hay más derecho romano. Bueno, pues sigue habiendo derecho romano en nuestras calles y en nuestras vidas. Esta fachada la conocéis todos, es la fachada del Tribunal Supremo. De hecho, ya no hace falta casi ni vivir en Madrid para conocer la fachada del Tribunal Supremo. Bueno, pues hay unos grupos escultóricos muy interesantes de Manuel Blay en la fachada, en la que se está aludiendo al derecho romano directamente. Si os fijáis, a ver, a ver que igual no lo tengo encendido. Este grupo de aquí, bueno, esto es la justicia rodeada de la equidad y del derecho. Bueno, esto es el derecho romano, es una escultura en la que aparece un hombre sedente sentado con un libro cerrado. El libro cerrado significa que ya no está vigente. Y a su lado, y en el otro, perdón. Estoy dándolo para atrás. Ahí. Y aquí sería el derecho civil, está con un libro abierto, derecho vigente. Por tanto, en nuestras calles vemos derecho romano. Pero es que vamos a entrar dentro del Tribunal Supremo. Son unas imágenes cedidas por la Secretaría del Tribunal Supremo que me las mandaron ya hace un tiempo. Esta escultura no se lee aquí, pero creedme, es Justiniano. Es el emperador Justiniano, 565. Esta es la escalera de honor. Y este de aquí, otro gran jurista, Patrio, que fue el rey Alfonso X el Sabio, el autor de las partidas, del código de las 7 partidas. Por tanto, hay referencia al derecho romano. Pero es que si seguimos mirando, esta es la de Justiniano, si seguimos mirando, en esa fachada principal está Papiniano. De Papiniano no os he traído ningún texto, pero fue un jurista romano. Y de Gallo sí que os he dicho algún texto hoy, ¿verdad? Estos de el vino, el aceite, tal, eran del jurista Gallo. Y están en la fachada, en 2 hornacinas en la fachada principal. Pero es que seguimos dentro del Tribunal Supremo y más alusiones al derecho romano. Este es el derecho romano, que ya no tiene nada que enjuiciar. Este es el derecho civil que veis, está diciendo castigo, ¿no? Estoy castigando. Y quiero que os fijáis en esto que tiene aquí esta pintura del derecho romano. Esto que veis que es un hacha metida en una especie de cilindro, ¿verdad? Que es esto que llevaban unos auxiliares de los magistrados romanos, que eran los lictores. Los lictores eran unos magistrados auxiliares, acompañaban, unos oficiales, no eran en realidad magistrados, acompañaban normalmente a los cónsules y lo que reflejaban era, o lo que simbolizaban era el poder del magistrado. Este cilindro con el hacha se llama fasces cum securi, son los fasces cum securi. Era
un cilindro hecho con varas y ligados por una cuerda, y en el medio el hacha, porque además servían, estos lictores procedían en algunos casos a la ejecución de los reos condenados a la pena capital. Por tanto, si se condenaba por decapitación, pues el hacha se usaba. Pero era un símbolo, como os decía, de poder. Este símbolo de poder ha llegado hasta nosotros y sigue estando en nuestras calles. El emblema primero es el emblema de la Quinta República francesa. Libertad, igualdad, fraternidad y los fasces cum securi en el medio. Símbolo de poder. Y el otro, lo reconocéis sin duda todos, es el emblema de la Guardia Civil. Los fasces cum securi. Es un símbolo de poder que tenemos en nuestras calles y que vemos todos los días, y que es un símbolo romano. Y hasta aquí decimos, muy bien, es que Francia y España fueron países romanizados, ¿no? Aquí estuvieron los romanos, formamos parte del imperio. Y dices, sí, claro, pero es que este es el emblema de la policía sueca. Y a Suecia parece que no llegaron. Y sin embargo, fijaos, ¿lo veis? Los fasces cum securi, símbolo de poder, para los suecos. Y cruzamos el charco y nos vamos a los Estados Unidos de América y nos vamos al Congreso. Y aquí, esto que se ve aquí, ¿qué son? Los fasces cum securi. Y si veis, por ejemplo, el monumento de Lincoln, este que sale muchas veces, sale en películas y si habéis estado, lo veis, está apoyado, los brazos los tiene apoyados sobre, se supone, los brazos de la silla, que son los fasces cum securi. Esto en Estados Unidos. Y es que en la Revolución Francesa y en los Estados Unidos, que son, bueno, pues de una época muy cercana, se toma la República Romana como ejemplo. Y se toma la República Romana como ejemplo precisamente pensando en que la República pudo ser un ejemplo de libertad, evidentemente con muchísimas matizaciones, pero sobre todo de abrogación, es decir, de derogación de privilegios. Y ahí lo tenemos. Fijaos que incluso en esta tabla aparece los fasces cum securi. Aquí lo que pasa es que no está el hacha y hay una punta de lanza, pero siguen siendo los fasces. El otro día que paseábamos por el monumento al soldado desconocido, y en la verja aparecen los fasces cum securi, lo que pasa es que están coronados por una bola, no por el hacha. Y desde los Estados Unidos se mira también a Roma. Esa idea de la ciudadanía se toma de la República Romana, esa idea del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Ojo, y que quede muy claro, la República Romana no fue una democracia sustancial, no se puede hablar de democracia en Roma. Podemos decir que fue a lo mejor a lo que más pudieron llegar un pueblo de la antigüedad, pero estamos hablando desde luego de un pueblo en el que existía la esclavitud, en la que la democracia era una democracia censitaria, ojo, como era también en estas democracias liberales. ¿Y qué tienen que ver estos señores con el derecho romano? ¿No? Doris Day, además, mira, a mis alumnos esto ya no se lo puedo poner, la verdad. Bueno, a Spielberg a lo mejor, pero Doris Day no la conoce nadie. Entonces, ¿qué tienen que ver Doris Day y Steven Spielberg? Bueno, pues lo que tienen que ver es que ellos han nacido, esto es un cuadro maravilloso de un dictador romano que es que se me ha cruzado y me sale Coriolano, pero no es Coriolano, es Cincinato, perdón, muchas gracias, es Cincinato. Tienen en común que han nacido en Cincinnati, y Cincinnati es el nombre de esa ciudad americana, que se pone ese nombre en honor a Cincinato, un dictador romano que se le recuerda porque estaba en el campo arando,
se le llama, fijaos, fasces cum securi, ¿los veis? Ya todos los cuadros que vayáis a ver, vais a identificarlo seguro. Bueno, pues los fasces cum securi aparecen y dicen que tienes que arreglar la guerra contra los volscos, creo que era, no sé si los ecuos o los volscos. Entonces, cogió, dejó el arado, se puso su ropa militar, arregló el problema de la guerra y se volvió a su campo. ¿Y por qué en Cincinnati se le recuerda? Pues porque aquellos padres fundadores de la ciudad querían, además crearon una asociación de los amigos de los Cincinnatos, se llamaban, querían a gente que gobernara esa ciudad de manera desinteresada. Es decir, que sirvieran a la ciudad y nada más. Y ya con esto termino para que veáis cuál era la idea que los propios romanos tenían del derecho, cómo formaba parte de sus vidas. Y aquí casi a veces no me atrevo ya a hacer la pregunta si nosotros pensamos igual. Pero dice aquí Tito Livio, las leyes son una fuerza sorda e inexorable, más ventajosa y mejor para el indigente que para el poderoso. En ellas no tienen cabida los miramientos ni la indulgencia si uno ha ido demasiado lejos. Es un riesgo, siendo tantas las debilidades humanas, no poder vivir más que en la inocencia. La imagen que nos presenta Livio es que la ley favorece más al pequeño que al grande. La ley es lo que defiende al pequeño frente al grande. Y el ejemplo o esta frase él la pone porque un cónsul tiene que soportar ver cómo sus hijos son condenados a muerte y ejecutados porque habían intentado instaurar la monarquía en una república recién nacida prácticamente. Y el derecho es ese jugo, hay un catedrático de filología latina, Benjamín García Hernández, que dice que la etimología de derecho, ius, curiosamente nosotros no tenemos esa etimología, ¿no? Nosotros hablamos de derecho, dice el ius viene de jugo, y nos dice al final, dice Livio también, dice únicamente a través de lazos jurídicos podía cohesionarse como un solo pueblo, entonces les dio leyes. Y no os quepa la menor duda que al final el derecho es lo que cohesiona o lo que debería cohesionar, porque si no, señores, esto es la jungla. Así que nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para la profesora Alicia. Yo más que una pregunta es una reflexión. Sí. Y es que la ley de las 12 tablas surge por petición de la plebe, realmente a raíz de una secesión plebe. Entonces, la importancia, y yo ya me he jubilado, pero que siempre me ha gustado transmitir a mis alumnos cuando hemos trabajado la ley de las 12 tablas, es la importancia de que las leyes se conquistan también, sí, de poner por escrito cómo deben ser esas relaciones es una garantía, pues como muy bien has terminado, para quienes son más débiles, ¿no? Entonces el derecho es una conquista, pero es una cesión que hicieran efectivamente alegremente los patricios, sino que es algo que se tiene que se consigue, ¿no? Y para mí es muy importante, y creo que también es muy, quizás algo que cuando se miran en Roma, la Revolución Francesa, en Estados Unidos, yo creo que se miran en Roma porque es una conquista para el pueblo. Es que, a ver, es lo que nosotros ahora hablamos de imperio de la ley. Nosotros ahora hablamos de imperio de la ley para referirnos a esa idea de que por encima de la ley no puede estar nadie. A ver, la ley de las 12 tablas efectivamente nace tras la primera secesión plebeya, es unos años antes, los plebeyos tenían abiertos varios frentes, ¿no? Y uno de ellos era el poder contar con unas normas escritas. ¿Por qué? Porque el derecho estaba en manos
de los colegios sacerdotales, en concreto el Colegio de los Pontífices, y era un derecho que no es que se aplicara de manera arbitraria, no lo sabemos, pero en cualquier caso se desconocía. Y en el momento en que se pone por escrito, pues efectivamente ya es algo a lo que sabemos a qué atenernos, ¿no? Es lo que llamamos seguridad jurídica. Si yo sé que puedo, que la mujer que ha dado a luz a un hijo en el 11º mes puede hacerlo o puede atribuirse la filiación, como hemos visto, al marido premuerto, pues bueno, pues tenemos ahí una norma, porque si no cabría la interpretación del pontífex de turno que dijera que sí o que no, porque esto además va enlazado con otra norma que es el tempus lugendi, es el tiempo de luto que debe permanecer una mujer viuda antes de casarse. ¿Por qué los 10 meses? Los 10 meses no es un capricho del jurista o del legislador antiguo, no. Los 10 meses es que se entiende que es el tiempo de luto que debe tener una mujer viuda antes de casarse, precisamente para que no haya problemas de filiación. ¿Cuándo nace el problema? Cuando una mujer se ha pasado de los 10 meses, que es el texto que hemos visto. El derecho es una conquista, el derecho es necesario, y cualquier sociedad mínimamente organizada al final se regula por normas. Yo con mis alumnos en muchas ocasiones a principio de curso lo primero que les digo es, bueno, vamos a ver, hemos caído todos en una isla desierta y tenemos que organizarnos, ¿no? ¿Qué normas establecemos? Es curioso porque las primeras que salen a relucir son las normas de derecho penal. Es la norma, el castigo, es decir, que no me roben, que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, dices, bueno, pero si no te roban es porque tú tienes algo, o sea, si tú vas a castigar que te roben, el hecho del robo es porque tienes algo, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Bueno, pues propiedad, esto con los de primero. Pues venga, muy bien, pues propiedad. Y entonces, ¿qué significa ser propietario? ¿Y sobre qué bienes? Y sobre todos los bienes, ¿puede haber bienes de la comunidad? Y entonces así vamos tirando del ovillo, ¿no? Es que el derecho es necesario para regular nuestras relaciones. Por eso es cotidiano. Es que por eso es cotidiano. Porque nuestras relaciones son cotidianas y son las que regulamos. Es que al final este sitio es un sitio que pertenece a una administración pública, que la administración pública puede contratar a un... Es decir, que estamos rodeados por el mundo del derecho. Es nuestra vida cotidiana. Pero es una conquista, sin duda. Más. Yo una duda, Alicia. Dime. Estamos viendo que el derecho actual bebe mucho tiene mucho del derecho romano. Pero mi duda es cuánto, porque supongo que habla de las dos partes, viene de un uso consuetudinario, digamos, del derecho a través del tiempo y cuánto viene de una recuperación, digamos, por investigación sobre el derecho romano. No, viene a partir del siglo XI-XII en toda Europa se produce una actividad de recepción del derecho romano. Cuando hablamos de recepción es que lo hacen propio. Los distintos estados europeos empiezan a hacer propio. He nombrado las partidas. Las partidas son del siglo XIII y lo que se hace es recoger el derecho romano y se pone en castellano antiguo prácticamente, ¿no? Con alguna variante, porque también es cierto que España cuando cae bajo el poder visigodo, que realmente, que ya lo sabéis, no fue una conquista, sino que estaban aquí y cuando los romanos dejaron de hacer caso a determinadas zonas, pues bueno, pues los visigodos pues al final eran aliados en muchos casos, ¿no?, de los romanos. Bueno, pues los pueblos, me refiero a los pueblos germánicos. Bueno, pues recogen el derecho romano. Entonces, partidas que ya es un derecho intermedio, que podemos decir con propiedad que es derecho castellano, y sin embargo es que partidas es derecho romano, hasta tal punto que nosotros cogemos y ponemos dos columnas y vemos partida séptima, no sé qué, no sé cuántos, y el texto, y se corresponde casi totalmente con las instituciones de Justiniano, por ejemplo.
Entonces, lo que se produce es un proceso de recepción y de asimilación, es decir, se convierte en derecho castellano. Los fueros medievales recogen en su gran mayoría derecho romano. ¿Hay instituciones de derecho germánico provenientes del pueblo visigodo fundamentalmente? La hay, pero en una parte muy pequeña. Entonces, es un proceso de integración del derecho romano que se produce a través de las escuelas que estudian el derecho romano. Daros cuenta una cosa, cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476 se produce esa fractura, que es algo más que una fractura territorial, es también una fractura cultural, podríamos decir, ¿no? Porque vienen pueblos de otra cultura y con otras ideas y con otro derecho. Y entonces, durante muchos siglos, se sabe que existía, por ejemplo, el derecho romano de Justiniano, pero realmente hasta el año 1050 no se encuentra, en la costa amalfitana, no se encuentra un ejemplar en latín del Digesto de Justiniano. Hasta 1050. ¿Qué ocurre? Que cuando en 1050 se encuentran con el Corpus Juris Civilis, con el texto de Justiniano, es cuando comienzan esas universidades florecientes de Europa a estudiar, la Escuela de Bolonia fundamentalmente, a estudiar el derecho romano, y se encuentran con algo maravilloso. Esto en el siglo XI, y dicen, oye, pero es que esto nos vale para todo, ¿no? Y entonces empieza el estudio y empieza esa recepción. Entonces, realmente, nuestro derecho civil es derecho romano, en gran parte, porque ha sido asimilado por el derecho intermedio y luego se ha consolidado en el Código Civil, a partir de la época de la codificación, pero bueno, el derecho civil español y el derecho civil francés, por ejemplo, el Código Napoleón, que también tiene mucho derecho romano. En el periodo de codificación ya es siglo XIX. Entonces, realmente es que lo hacemos nuestro en Europa. ¿Más? ¿Alguna cuestión más? ¿Todo claro? Cualquiera dice no, dice empieza otra vez. Pues nada. Bueno, pues no estaría mal. Hoy no tenemos tiempo, pero otro día estaríamos encantados. Muchas gracias.